Sean todos bienvenidos a este espacio de bendición para nuestras almas, deseando que su vida sea llena del conocimiento del programa divino para nuestro tiempo, en el nombre eterno del Señor. La semana pasada vimos a través de la enseñanza de la palabra la existencia de diferentes dimensiones: luz, tiempo, materia, la dimensión de las ondas, la dimensión de las almas encarceladas o quinta dimensión, el paraíso y la dimensión del trono de Dios, la séptima dimensión. Hoy estaremos viendo cómo estas dimensiones intervienen sobre las personas y especialmente cómo la dimensión celestial influye en favor y para bendición de todo aquel que inclina su corazón a la palabra de Dios. Para comprender mejor este misterio, les dejo en la compañía del reverendo William Soto Santiago, quien nos estará compartiendo lo relacionado a este tema en la conferencia La influencia de la dimensión celestial sobre lo terrenal. Bienvenidos. Para esta ocasión leemos en Efesios capítulo 1, 3 en adelante, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La influencia de la dimensión celestial con lo terrenal. Y ahora, comprendiendo esto, podemos saber el por qué servimos a Cristo con toda nuestra alma, y comprender que así como Cristo no es de la tierra sino del cielo, los escritos en el libro de la vida del Cordero son del cielo también. Estaban en Dios eternamente. Y vean cómo nos dice San Pablo en Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No son de la tierra, sino del cielo. Todos los hijos de Dios
que formarían la iglesia del Señor Jesucristo. Son seres del cielo que estaban eternamente en Dios y que pueden decir lo mismo que Jesucristo decía: salí de Dios y vuelvo a Dios. Él, a todo lo que es heredero, también lo son todos los hijos de Dios. Estábamos en Cristo y por medio de Cristo regresamos a Dios. Por medio de Cristo es que nacemos en el reino de Dios. Somos restaurados al reino de Dios, somos restaurados por consiguiente a la vida eterna, para lo cual hay una influencia celestial en la tierra, en medio de la raza humana, que influye sobre las personas que formarían la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos, por ejemplo, el caso de Jesús. Aún para nacer en la tierra hubo una influencia celestial. El ángel Gabriel fue enviado para darle la buena noticia a la Virgen María de que ella iba a concebir y iba a tener un niño, y que le pusiera por nombre Jesús, y que Dios le daría el trono de David, su padre, y reinaría sobre todo Israel. Vean la influencia que hubo en María. Y le dijo el ángel, cuando ella pregunta cómo será hecho esto, pues no conozco varón, o sea que yo tengo que hacer. Ella lo creía, pero no sabía, no conocía el programa, pero ella sí sabía que la promesa de Isaías capítulo 7, verso 14 era: he aquí, os daré señal, una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. San Mateo también, capítulo 1, versos 13 al 23, nos habla de esto que le habló el ángel a José cuando se dio cuenta que María estaba embarazada y que no era de él. Y entonces el ángel le apareció en sueños porque él quería dejarla secretamente, y el ángel le dijo que no hiciera eso. Cuando José tiene este sueño, porque no era profeta, entonces Dios le hablaba por sueños, él pudo ver las cosas celestiales a causa de esa influencia de la dimensión celestial, de la dimensión de los ángeles. Lo mismo que María pudo ver que ella era la mujer o joven virgen de la cual Isaías hablaba. Ella lo vio, lo entendió cuando el ángel le dio esta buena noticia y le explicó acerca del niño que tendría, que sería llamado Hijo de Dios, que Dios le daría el trono de David su padre, y se sentaría sobre ese trono y reinaría sobre Israel para siempre, y su reino no tendría fin. Y luego ella quiso saber si ella tenía que hacer algo, porque ella lo creía, pero como todos se preguntan, hay tal promesa y es para nosotros, y la pregunta nuestra es: ¿qué tengo que hacer?
Lo primero es creerla. Y cuando la persona pregunta qué tengo que hacer, es porque creyó. Porque si no diría, a mí no me interesa. Y el ángel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella, haría sombra sobre ella y concebiría y daría a luz ese niño que vendría del cielo, pero su cuerpo físico nacería en la tierra a través de una virgen conforme a como estaba prometido. Fue por la palabra creadora de Dios, hablada por el ángel, que ella creyó, y como creyó, así se cumplió. Porque se cumpliría en la que creyó lo que le fue dicho. Ella pudo ver, entender la influencia de la dimensión celestial con lo terrenal, con la raza humana, la raza terrenal. Es una bendición muy grande. Todos aquellos que son influenciados de la dimensión celestial son influenciados para que reciban a Cristo como Salvador, para que nazca la fe de Cristo en su alma, son influenciados para que escuchen el Evangelio de Cristo y de alguna forma algunos dicen, yo no sé cómo es que yo llegué al lugar donde estaban predicando el Evangelio de Cristo, escuché y nació la fe de Cristo en mi alma, creí y lo recibí como mi Salvador. Es un momento que usted no se podía explicar que ocurriría en su vida, pero ocurrió y por eso lo recibió como único y suficiente Salvador. No fue usted el que lo programó, fue Dios. Dios sabía y determinó el día en que usted y yo lo recibiríamos como único y suficiente Salvador. Es una influencia de la dimensión celestial la que obró para que eso ocurriera en nuestras vidas. Y estas personas son guardadas por Dios, son cuidadas por Dios, como Cristo, Jesucristo aquí en la tierra, era cuidado por Dios. La vida de cada creyente en Cristo en esta tierra es acompañada por ángeles de Dios. No estamos solos. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por etapas en donde podíamos perder la vida terrenal en un accidente o en algún otro problema? Aún estando en el vientre de nuestra madre, si no nacíamos a tiempo y tardábamos mucho tiempo, demasiado, no estaríamos aquí. Es importante que sepamos que no estamos solos. La dimensión celestial nos acompaña con ángeles. Huestes de ángeles acompañan a la iglesia del Señor Jesucristo y todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. San Pablo decía, en algunas ocasiones el ángel del Señor me apareció allá en la embarcación que estaba bajo una tormenta y el ángel del Señor le apareció a Pablo y le dijo, aunque la embarcación será destruida, se romperá,
ninguno de los que están en la embarcación morirá. Y eso se lo comunicó a todos los de la embarcación, al capitán y todos los marineros y todos los presos que iban en esa embarcación. Estamos acompañados por las huestes celestiales, como el profeta Eliseo, cuando fue rodeado por el ejército sirio. Durante la noche llega Giesi y le despierta. Eliseo le dice: estamos rodeados de los ejércitos sirios. Eliseo le dice: son más los que están con nosotros que los que están en contra. O sea, estate tranquilo. Eliseo a lo mejor en esos momentos no estaba viendo las huestes celestiales, pero él sabía que estaban con él. Las había visto quizás en otras ocasiones, o había visto cuando Elías fue arrebatado, raptado. Él, por medio de la palabra, sabía que estaba acompañado por huestes celestiales. Y también ya había tenido la experiencia. En ese momento él no tenía que estar viendo. Él sabía y creía. Y usted y yo no tenemos que estar viendo nada, sino viendo que está en la Escritura y que, como Dios ha dicho, así es, porque esta es la palabra de Dios. Y así lo creemos, y por eso es que estamos en el camino de Cristo como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, porque los ángeles de Dios acampan en derredor de los que le temen y los defienden. Y ahora Giesi no podía ver, tampoco estaba creyendo, y por eso no podía ver. No podía ver que en la palabra de Dios había acompañado el ángel de Dios con huestes celestiales. A Israel lo sacó de Egipto y los guió hasta la tierra prometida. Cuando le dio la ley, dice que la ley fue dada por comisión de ángeles. Ángeles estaban allí. Y ahora Dios le dice, o Eliseo le dice: Dios, abre los ojos a este para que vea. Y le fueron abiertos los ojos espirituales, y entonces vio los montes llenos de carros de fuego, ángeles, carros de fuego y todas estas cosas. Dios le ha abierto los ojos espirituales a los creyentes en Cristo para, sin ver, creer, porque son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le han sido abiertos los ojos espirituales para ver la palabra que está dicho y creer. No necesitan ver literalmente nada, porque ya lo ven en la palabra, y así es. Y cuando estemos transformados, entonces esa dimensión estará completamente abierta para todos nosotros. Y si Dios nos permite que nos abra los ojos espirituales, físicamente espirituales, para ver con nuestros propios ojos la dimensión de los ángeles, pues le daremos gracias a Dios también. Pero primero lo creemos como está en la palabra. Después, más adelante, quizás en la tercera etapa, que se cumplirá en una gran carpa catedral, ahí probablemente veremos que al lado de cada creyente en Cristo estará un ángel, su ángel guardián, y que cuando se reúnen en el culto, no solamente se cuenta el cuerpo físico, sino que también los ángeles están. Así es que cuando hay una multitud, digamos de 100, 500, 1000 o 10,000, se multiplica por 2 o por más. Las huestes celestiales acompañan
a los creyentes en Cristo. Y cuando se reúnen, ahí están las huestes celestiales reunidas también, las que acompañan a los creyentes en Cristo. Nunca han dejado a los creyentes en Cristo, sino que han permanecido con los creyentes en Cristo. Y por eso es que algunas veces influyen para que tengan sueños de Dios, como los tuvo José, el marido de la Virgen María, para que no cometiera el error de abandonarla. Y como profetas como Daniel tuvieron sueños y tuvieron también visiones, por la influencia de la dimensión celestial. La dimensión celestial influye sobre la raza humana, pero también hay otra dimensión, la dimensión de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del maligno, influye también sobre seres humanos. Y dependiendo de cuál dimensión influye sobre la persona, será el efecto que causará sobre la persona. El reino de los gentiles está influido por el reino de las tinieblas e influye en todos los aspectos del reino de este mundo, el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas influye sobre el reino de este mundo, el reino de los gentiles. Recuerden que Cristo dijo que el príncipe de este mundo, que es el maligno, vendría. Eso está por ahí, por el San Juan capítulo 12, verso 31 y San Juan capítulo 14, verso 30. Y también por ahí, por el capítulo 16 de San Juan. Pero Cristo dijo, pero él nada tiene en mí. Él quería juntar el reino suyo con el reino de Dios. Cuando le ofrece a Cristo los reinos de este mundo y Cristo lo rechaza. ¿Qué quería hacer? Él quería introducir y que Cristo introdujera en el reino de Dios la adoración a Satanás, que era lo que le exigía Satanás, el diablo, a Cristo. Le dijo que si postrado lo adoraba, le daría todos los reinos del mundo. Él dijo que eran de él y a quien él quería los daba. El anticristo es el que acepta ese ofrecimiento y siempre hay y habrá hasta cierto tiempo la lucha de ambos reinos, del reino de las tinieblas y el reino de Dios. Por lo cual, las palabras de San Pablo, que dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro también habla de eso. Es importante entenderlo para que cada uno se cuide del maligno que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y sobre todo, tratando de devorar, de destruir a los hijos de Dios y a la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los hijos de Dios. Estamos en tiempo peligroso. Cuídese cada creyente en Cristo, manténgase orando, vigilando y con sus pecados confesados a Cristo para que sean echados dentro de la sangre de Cristo y desaparezcan. Mantenga su vida consagrada a Cristo, apartados de todos los pecados
y de todos los vicios y de toda cosa que hace daño al cuerpo, el espíritu y el alma, para que así la influencia de las cosas celestiales en usted y en mí sea de bendición, sea una bendición grande en nuestras vidas. La influencia de la dimensión celestial con lo terrenal, con y en medio de los seres humanos. Para que podamos ver lo que está haciendo la dimensión celestial, también en cuanto a lo que Dios ha prometido y cómo Él cumple lo que ha prometido, cómo lo ha cumplido en edades pasadas, lo que prometió para cada tiempo y cómo ha comenzado a cumplir lo que ha prometido a su iglesia para este tiempo final. Y así nuestra fe se mantenga en alto y siga creciendo hasta que llegue a ser la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La influencia de la dimensión celestial con lo terrenal. En el cumplimiento de la visión de la carpa va a haber una influencia tan grande de la dimensión celestial que el reverendo William Branham dijo que el ángel del pacto y la columna de fuego, la misma columna de fuego que guió al pueblo hebreo, los libertó y los guió por el desierto y les alumbraba el camino, va a estar ahí. Y el ángel que acompañaba al reverendo William Branham va a estar ahí también. Eso todo él lo vio. Así que la influencia de la dimensión celestial va a ser al máximo el cumplimiento de esa promesa de la visión de la carpa. La influencia será tan grande que subirá nuestra fe a tal grado que tendremos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena y las bodas del Cordero. Lo creemos en la palabra que fue hablada por el Espíritu Santo a través de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, entre los cuales está San Pedro, San Pablo, cada mensajero, el reverendo William Branham, y así por el estilo. Que Dios les bendiga y les guarde y nos continuamos viendo por toda la eternidad. Y el próximo domingo nos veremos nuevamente. Dios te permita aceptar su influencia sobre tu vida y seas así grandemente bendecido. Extendemos la invitación para que continúen comunicándose a nuestras líneas telefónicas. Nos sigan en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas, y visitar nuestra página web www.carpa.com, donde encontrarán completamente gratis conferencias, audios y literatura. Que Dios les bendiga grandemente y nos veremos en el próximo programa con más Palabras Fieles y Verdaderas.